Entonces, tenemos acá a nuestro amigo el Archaeopteryx. ¿Listo? Como ustedes pueden ver, este empezó a modificar sus formas, o su forma más bien, de las escamas en plumas principalmente. Este es un fósil que se tiene, o el primer fósil que se miró del Archaeopteryx. ¿M? Entonces, como ustedes pueden ver acá, miren que la forma del cuerpo, este esqueleto que se ve acá, muestra como las patas de tipo ave y ya la parte superior, ¿cierto? Eh, con una disposición de alas, como las alas de las aves. Entonces, por eso es que se cree que este es el papá de las aves, ¿no? Al igual que este. Miremos a ver, en la película Jurassic Park, los velociraptor que muestran en esta película no son, eh, pues digamos que muy fiables, no son muy confiables para creer que eran así. ¿Por qué? Porque también en algunos fósiles se ha encontrado que más o menos eran así. Entonces, miren, entonces ustedes aprecian esta imagen, ustedes pueden ver que si bien el cuerpo tiene puras escamas, ya tenían plumas, ¿listo? O empezaron a desarrollar cierto tipo de plumas. En Jurassic Park pues los muestran totalmente como reptiles normalitos, ¿m? Y estos ya empezaron a tener plumas, pero acá estamos hablando de reptiles, entonces si ustedes se dan cuenta, ya estamos hablando de evolución, o sea, cómo es que este grupo permitió dar origen a otro grupo nuevo, ¿listo? Que son las aves. Entonces se dice eh, que las aves, pues bueno, empezaron a desarrollar directamente sus estructuras desde los dinosaurios hasta lo que tuvimos hoy en día. Pero hubo una época donde se creía lo siguiente. Entonces teníamos estos animalitos, ¿cierto? Llamados los pterodáctilos, y en algún momento se creyó que los pterodáctilos eran más los que dieron origen a las aves, pero ninguna prueba, digamos, muestra que eso sea así. ¿Por qué? Porque los pterodáctilos sí podían volar, pero ellos nunca desarrollaron plumas y no tenían la disposición de los huesos, ¿cierto? La forma de los huesos de estas aves no era igual a la de las aves, ¿no? Este es muy conocido para nosotros. Miren acá, hay un fósil de un pterodáctilo, ¿listo? Vertebrado, sus huesos sí son alargados, ¿cierto? Se modificaron, pero no tiene la misma forma que un ave. Miren, acá tenemos más, ¿listo? Son muy diferentes. Entonces, se descartó que estas fueran eh, los descendientes, los antecesores a las aves, ¿listo? Por acá me dicen, parecen murciélagos gigantes y feos. No, yo creo que si uno los hubiera podido haber visto, hubiesen sido increíble. O sea, la forma que tienen. Debían ser muy imponentes, al igual que la mayoría de los dinosaurios, ¿cierto? Que van a tener o tuvieron su forma muy grande, demasiado grande. Entonces, eh, esto iba a ser muy complejo también para el desarrollo de los grupos de dinosaurios que existían. ¿Listo? Pterodáctilos. Bien. Y entonces, a partir de estos, volvamos a nuestro amigo el Archaeopteryx.
cómo nos lo dibujan, ¿cierto? Miren esta forma. Se supone que acá, con el Archaeopteryx, ya empezaron a aparecer como tal las aves, ¿sí? Ah, bueno, me preguntan acá, tal vez los murciélagos sí vinieron de los pterodáctilos. No, 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 para nada, para nada. Porque los murciélagos pertenecen a nuestro mismo grupo, es decir, los mamíferos. ¿Listo? O sea, los murciélagos ya son mamíferos. Entonces, los mamíferos tenemos otro origen. Nuestro origen va a pasar por unos pequeños roedores, una especie de ratoncitos, ¿cierto? Sobre todo por los marsupiales que nos dieron origen y ya después, con el tiempo, los mamíferos empezaron a tener diferentes formas evolutivas. ¿Listo? Si uno lo pudiera ver, no sentiría nada porque en la antigüedad eso era normal. Bueno, dependiendo, ¿sí? Bien, entonces, ahora sí, vamos a pasar a nuestro grupo macro llamado las aves. Entonces, un grupo muy conocido por todos nosotros, ¿cierto? Eh, es un grupo muy amplio, pero se va a caracterizar. ¿Por qué? Primero, eh, las extremidades de la parte superior del cuerpo se transformaron en alas. Todas las aves van a tener alas. En vez de escamas, ¿cierto? O bueno, estas escamas que ellas tienen se van a transformar en plumas. ¿Listo? Y van a tener eh, unas patas muy características llenas de escamas. Si nosotros miramos las patas de las aves, todas las patas de las aves sí van a tener escamas como cualquier reptil, ¿sí? Esto va a ser muy importante. O sea, si yo me centrara a ver a nuestro amigo acá y yo me fijara en las patas de todas las aves, estas patas van a estar rellenitas eh, de escamas, ¿sí? Por toda esta parte. Van a ser puras y puras y puras escamas, ¿listo? Miren acá, estos son escamas. Y las plumas se modificaron en escamas también. Perdón, al revés. Las escamas se modificaron en plumas. Y mira lo que vamos a tener acá. Los tipos de picos. Todas las aves tienen pico. ¿Listo? Eso es muy importante para reconocer en todas las aves. Son las características principales. Entonces, pues es muy fácil reconocer a un ave, ¿no? Es muy fácil reconocer a un ave, ¿cierto? Si ya tiene plumas, es ave. Ya. ¿Listo? Ahora, otra característica que tiene, que ya se las he venido mencionando, ¿listo? Ay, mire, un barranquero, eh, que se las venía mencionando en el otro grupo que compartimos con ella, eh, era la sangre caliente, ¿no? Las aves sí controlan su temperatura, ¿sí? Ellas, al igual que nosotros, tienen una parte, un tejido que se va a encargar de el control de la temperatura en el cuerpo. A ese tejidito lo vamos a llamar, ¿cierto? El hipotálamo, ¿listo? Y es una partecita, una capita del cerebro, ¿cierto? Que está ahí debajo del cerebro más bien. Y ella es la que se va a encargar de que nosotros tengamos temperatura interna. La mayoría de aves tienen una temperatura de 40 grados centígrados. Nosotros, los humanos, tenemos más o menos una temperatura de 37 grados centígrados. Me dicen acá, si tiene plumas y pico es ave. Y bueno, y alas, debe tener alas, debe tener escamas en sus patas, ¿cierto? Es un grupo muy fácil de reconocer, o sea, nosotros casi siempre podemos reconocer las aves muy, muy, muy fácilmente, ¿listo?
Bien. Por acá me dicen, ¿ya hablamos de mamíferos? No, mamíferos no. Eh, bueno, y es importante que, pues ustedes ya lo saben, pero para que recuerden, ojo, tienen alas, pero no todas vuelan, ¿no? Por ejemplo, ahorita me estaban preguntando de nuestra amiga el avestruz, ¿sí? Pues el avestruz, pues es una ave corredora, no es una ave eh, voladora. A los que hayan tenido la oportunidad de cogerlas, de tocarlas, etcétera. Este es el amigo avestruz. ¿Listo? Esta que se ve así de negro es un macho y esta que se ve acá como grisecita es la hembra. En las aves, el que suele ser más colorido y llamativo es el macho, por eso se llama un pavo real, ¿cierto? El pavo real tiene las coloraciones más llamativas para que las hembras lleguen hasta él, ¿cierto? Y es el macho. Lo mismo pasa con este tipo de aves y con la mayoría, no todas, pero sí la mayoría. Bien. Me acordé que yo les iba a mostrar lo siguiente. Entonces, tenemos a nuestro amigo el dodo. Para mayor información, ver la era de hielo, ¿no? Ya que como esta pesa demasiado, no puede volar por su peso, obviamente, y también por la forma. Como ustedes ven, las aves que vuelan son como más alargadas. Digamos, una gallina está muy vertical, ¿no? Igual que el dodo, miren ustedes. El dodo evidentemente no podía volar. Primero por el peso y segundo por la forma. Las aves que vuelan son como alargaditas, ¿cierto? O tienen como la cabeza hacia adelante para cuando tengan el vuelo, ¿cierto? Sean aerodinámicas y puedan hacerlo correctamente, ¿no? Eh, algo me dicen de Phineas y Ferb, pero no entiendo el comentario. ¿Listo? ¿Salió un dodo? ¿En Phineas y Ferb sale un dodo? No, no sé, no sabía. Bien. No, no, no sabía que salía un dodo. Seguramente es un agente. Mm, el dodo sí existió en la época en que nosotros, que el Homo sapiens ya estaba en la Tierra, mm, pero fue extinto. Bueno, hay muchas teorías, dicen que fue por consumo del ave, que el humano empezó a comerla y llevó a que desapareciera. ¿Listo? Mm, como estamos hablando prácticamente de la prehistoria, este animalito, pues obviamente no tiene ningún registro, eh, así como esto que vemos acá es un modelo que hicieron. Tal vez por algunos dibujos se sepa cuál era su forma, pero pues no hay un registro como tal de él, ¿no? Sino se creía que era de una u otra forma. Bueno, aunque acá muestran unos barcos, tocaría ver hasta qué punto llegaron los dodos, hasta que se extinguieron, ¿no? ¿Listo? Entonces, ¿quedan claras las características de las aves? Porque vamos a pasar al grupo más eh, complejo de todos, los mamíferos. Preguntas hasta ahí, amigos míos. Me preguntan acá que si he visto el comienzo de Phineas y Ferb. No, no recuerdo. No, ninguna pregunta. Listo, muchachos. Entonces vamos a pasar al grupo más complejo. ¿Listo?
los mamíferos. Y pues vamos a usar a nuestro programa del día de hoy, que es Phineas y Ferb, donde vamos a tener a, ¿cómo se llama él? Bueno, este es el agente P y este con los ojos desviados, ¿cierto? El ornitorrinco, ¿listo? Vamos a tener el ornitorrinco. Eh, Perry, el ornitorrinco, ¿cierto? Es un ornitorrinco muy raro porque los ornitorrincos no tienen ese color, ¿no? Y es el único mamífero, bueno, no es el, su reproducción, ¿cierto? Es ovovivípara, o sea, pone huevos, ¿listo? Entonces, eh, vamos a tener que hay unos grupos muy especiales. Entonces, ¿por qué se van a caracterizar? Pongamos acá una imagen porque nos va a salir algo seguramente diferente. Eh, ¿Por qué se caracterizarán, perdón, los mamíferos, amigos míos? O sea, el mismo nombre no lo está diciendo. Características de los mamíferos. ¿Dan leche? No necesariamente. Mira, si nosotros miramos a los machos de la mayoría de las especies mamíferas, no dan leche, pero sí tienen algo. Dice Sara, ¿son vivíparos? No todos. Digamos el ornitorrinco no. ¿Listo? El ornitorrinco no. Ah, bueno, sí, tenemos todos, bueno, acá esto es importante y es que todos los vertebrados tenemos reproducción sexual, ¿sí? Pregunta, y eso ya lo expliqué, eso lo expliqué cuando estamos en el colegio, pero ¿tienen claro que es una reproducción sexual? ¿Seguros que tienen claro que es una reproducción sexual? No, listo, Moyano me dice no. Bien, una reproducción sexual, ¿cierto? Bueno, Orozco no la va a explicar. A ver, explícanos la reproducción sexual. Bueno, mientras Esteban nos explica bien la reproducción sexual, voy a leer el comentario de Sara, que es la característica más importante. Todos los mamíferos tenemos glándulas mamarias, todos, pero no todos producimos leche. Por ejemplo, los hombres no producimos leche, pues por algo que se llaman las hormonas, pero si quisiéramos, tendríamos que hacer un tratamiento y podríamos producir leche. ¿Por qué? Porque tenemos glándulas mamarias. ¿Listo? Eso es lo más importante. Todo mamífero tiene glándulas mamarias. ¿Sí? Por eso es que haré los hombres, ¿cierto? En la zona donde tenemos lo que llamamos las tetillas, interiormente hay glándulas mamarias ahí. ¿Listo? ¿Son carnívoros? No, porque una oveja, un venado, ¿cierto? Eh, son mamíferos, pero herbívoros. ¿Listo? Bien. Estoy esperando a ver si el amigo Orozco o hagamos una cosa, amigo Orozco, ven y te activa el micrófono y nos comentas. A ver,
ver, ¿dónde está mi amigo Orozco que se puso esos letreritos todos raros? Mm, 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 mm. Ah, bueno. Esteban, listo, ya te voy a activar entonces para que hables, ¿listo? Habla. Vale, la reproducción sexual Ujú. se lleva a cabo gracias a una, ¿cómo se decía esto? Mm, por una célula sexual masculina, la cual se va a a incubar en el de- ya me confundí. Tranquilo, tranquilo. Ahí vamos bien, ahí vamos bien. Bueno, eh, mira, acá Sara nos dice, la reproducción sexual es cuando las células sexuales masculinas y las femeninas se unen para generar un nuevo organismo. ¿Listo? Por ahí va también nuestro amigo Esteban. Esto es muy importante que ustedes lo entiendan, amigos. Entonces, eh, es necesario comprender, ¿cierto? Que no toda reproducción sexual requiere contacto directo, ¿sí? Es decir, eh, los peces se reproducen sexualmente, pero no se toca el pez macho con el pez hembra, la pez, o bueno, el pez hembra más bien. No se tocan, sino que la hembra bota unos huevecillos y el macho por encima bota el esperma. Pero es una reproducción sexual. ¿Por qué? Porque se están uniendo dos células, ¿cierto? Que se complementan, que tienen la mitad del ADN y cuando se unen completan ese ADN y forman un nuevo ser. Se llama una reproducción sexual. Murillo conectadísimo, nos dice las plantas, ahora también, ¿cierto? Bueno, Murillo va más allá, dice las flores, porque sí, es verdad. No todas las plantas tienen este tipo de reproducción, aunque bueno, diríamos que o bueno, sí, las plantas se pueden reproducir sexualmente, pero no necesariamente así, no necesariamente. ¿Listo? Eso se llama la fecundación, no de un huevo, sino fecundación. Cuando el espermatozoide se une con el óvulo, se llama fecundación. ¿Listo? Muy bien, excelente ahí. Las abejas cogen la célula femenina, la masculina, que es el polen. O sea, en el polen está la célula sexual masculina de las plantas, de las flores, y lo lleva a otra flor que ya tiene el ovario y dentro hay un óvulo y entonces el polen se une con el óvulo y ahí nace lo que llamamos un fruto. ¿Sí? El fruto es el bebecito de la planta. Entonces las plantas se han adaptado a crear diversos frutos, como las arvejas, como los frijoles, como la uyama, como la sandía, ¿cierto? Son diversos tipos de frutos, pero todos tienen algo en común, es la semilla, el tomate, etcétera, listo, la fresa. Y entonces tú la comes y esas semillas llegarán al suelo y permitirán el crecimiento de otra planta. Obviamente depende de muchas condiciones. ¿Listo? Muy bien, amigos. Entonces, esto era para aclarar em, la reproducción sexual. Bueno, acá Murillo nos dice, entonces hemos comido muchos hijos. Y eso en el caso de las plantas es muy bueno. O sea, son adaptaciones que tuvieron las plantas para que quedara libre la semilla y pudiera crecer la planta como tal. ¿Listo? Bien, esto era para aclarar la reproducción sexual. ¿Listo? Ahora miremos este. Acá hay varias características muy importantes y es, eh, primero, ojo con esto. Si ustedes estaban confundiendo que los delfines eran peces, no. Los delfines, las ballenas, ¿cierto? Etcétera, eh, son mamíferos. ¿Listo? Es decir, tienen glándulas mamarias también, tienen capacidad de producir leche. ¿Listo? Pero no solo tienen esa característica,
sino hay una característica principal que en el delfín no se ve tan clara, pero también lo tiene. Y ojo con lo que voy a decir. Somos los únicos animales que tenemos pelo. Profe, pero yo he visto arañas peludas. Sí, pero la composición química, o sea, cómo se conforma, no es igual al pelo que nosotros tenemos. Nuestro pelo es un pelo de queratina, ¿sí? Entonces, tenemos estos animales, ¿cierto? Terrestres, mamíferos, y tenemos los mamíferos acuáticos, tenemos mamíferos voladores, ¿sí? Acá podemos ver un cuadro más simpático, ¿cierto? Más general de los mamíferos. Miren, mamífero volador, los hermosos murciélagos, ¿cierto? Mamíferos terrestres, todos estos que ustedes ven acá, acuáticos, ¿listo? Y tenemos el caso especial del ornitorrinco, que es un marsupial. Los marsupiales también son mamíferos, ¿no? El canguro es un marsupial, pero viene siendo también un mamífero. ¿Listo? Entonces, varias características importantes vamos a tener los mamíferos. Primero, glándulas mamarias. Segundo, pelo. Tercero, vamos a tener respiración pulmonar. ¿Listo? Incluso los delfines y las ballenas y todos estos mamíferos acuáticos van a tener respiración por pulmones. Por eso es que ustedes ven algo acá, un huequito acá que se llama el espiráculo. Y esto es como una especie de fosas nasales que van a tener acá eh, los cetáceos o los mamíferos acuáticos, ¿cierto? Y cuando respiran, respiran es el oxígeno de la atmósfera, salen, respiran y vuelven y se sumergen en el agua, ¿sí? Hasta ahí bien, amigos míos. ¿Entienden eso? Está súper fácil, ¿cierto? Entonces miren acá. Tenemos los marsupiales, el canguro, el koala, ¿cierto? Entraría también los monotremas, ¿cierto? Acá está, bueno, una cosilla que se llama una quidna. Vengan y la buscamos para que la vean. Y el ornitorrinco. Bueno, el internet está fallando. Este seguramente lo han visto, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí lo han visto? Bueno, acá Sara nos da unos datos de números de especies. Bueno, yo creo que si lo, si lo, si los quieren buscar, bueno, bien. A mí me importa es el proceso de formación para que lo comprendan, ¿listo? Cuerpo espín, ¿no? Entonces, miren, listo, monotremas, acá están. Bien, vamos a tener eh, un montón de divisiones en general, no las voy a leer todas, pero el resto de estos animales van a ser placentarios. Es decir, nosotros, estos animales de acá, sí vamos a ser vivíparos, totalmente vivíparos. Es decir, estos animalitos van a crecer dentro de su madre, ¿listo? En una placenta, como nosotros también. Ahí hace falta el humano. Pero entonces miren la cantidad de mamíferos que nosotros tenemos ahí. Me dice, profe, ¿con sus espinas se defienden o se esconden? Bueno, eh, casi siempre ellos producen una sustancia para alejar a los depredadores. Sí, casi siempre hacen eso. Bien, entonces miren la cantidad que tenemos. Y por supuesto, ojo con esto, vamos a tener sangre caliente. ¿Listo? Entonces vamos a tener múltiples grupos. Vamos a tener múltiples
múltiples grupos, ¿listo? Entonces miren las adaptaciones, o sea, hay ballenas, ¿cierto? Hay un grupo muy importante que se llaman los sirénidos, ¿cierto? Que pues, ahí entrarían pues las, los leones marinos, las focas, etcétera. Y les dicen sirénidos porque cuando eh, empezaron a hacer los viajes por los océanos, pues se encontraron con estos animalitos y a lo lejos se veía cómo sacaban su colita y ellos creían que eran sirenas, ¿cierto? Cuando iban a ver, pues eran estos animalitos, ¿sí? Creían que eran sirenas. Bueno, la gran parte de estos sí es a tener en cuenta, es que estos animalitos casi todos son terrestres, la mayoría, o sea, la mayoría de los grupos. Y vamos a ver una imagen, a ver ustedes qué piensan. Vamos a ver una imagen, a ver ustedes qué piensan. Por ejemplo, esta. ¿Listo? Ay, se cambió. Bueno, ¿qué podemos decir de esta imagen, amigos míos? Acá alguien me está saliendo que Murillo levantó la mano. No, escribe en el chat de una y listo. Si tienes alguna pregunta, listo. ¿Qué podemos decir de estas imágenes, amigos? Que es muy tierno, ¿cierto? Qué belleza. Listo. Tenemos también a estos amigos, ¿cierto? Por ejemplo, este. Profe, cuando nacen sus orejas están como caídas, pero luego van creciendo y separan las orejas de los gatos. Bueno, sí, en general de los seres que tienen estas orejas desarrolladas, porque nacen con orejas con un cartílago muy débil y ya después ese se va volviendo fuerte. ¿Listo? Demasiado tiernos, dicen acá. Entonces quiero que miren una cosa. No en todos, pero la mayoría de los mamíferos, sus crías van a ser muy tiernitas, ¿cierto? Y ojo con lo que voy a decir, porque esto es una ventaja evolutiva, ya que si por X o Y razón la madre muriera, esta ternura que ellos tienen lleva a que otra madre lo pueda acoger o también un humano, de una u otra forma, ¿m? Porque genera ternura. Y eso es una forma evolutiva para que estos animales puedan sobrevivir. ¿Listo? O pues eso se cree, es una adaptación. Porque los perros chiquitos tienen los dientes afilados. Bueno, como son tan chiquiticos, no son muy gruesos. Entonces todo eso parece un cuchillito porque, igual con los gatos, ¿no? Porque como son tan delgaditos, entonces se pueden meter o intentan meterse más rápido en la piel de uno cuando lo muerden. ¿Mm? Bueno, muchachos, entonces ya hicimos la explicación de mamíferos y ya, bueno, ahí les he explicado algunas cosas evolutivas. La próxima clase ya vimos todas las características de todos los grupos. La próxima clase, que es el día viernes, les explico como tal las teorías evolutivas. ¿Listo? Profe, ¿los perros son omnívoros, herbívoros o carnívoros? Carnívoros. Perros son carnívoros.
Profe, pero es que yo he visto que mi perro sale y come mucho pasto, sí, pero no obtiene energía de él, no obtiene glucosa del pasto, ¿sí? Sino que utiliza el pasto para otras funciones. Pero los perros y los gatos son carnívoros. Ya el viernes veremos por qué, o sea, hay una clasificación, ¿sí? Que nos dice cuáles son eh, ciertos grupos, ¿no? Profe, hablando de pastos, ¿por qué ellos se los comen? Bueno, hay muchas teorías. Prácticamente esta que dice que se lo comen porque están purgados está casi que tumbada, ¿no? No son omnívoros, no, carnívoros. Bueno, muchachos, se va a cortar en menos de un minuto, entonces si se corta, no nos volvemos a conectar, ¿listo? Ellos son carnívoros, los perros son carnívoros, comen carne, no comen pasto, ellos no se alimentan del pasto, ellos no se alimentan del pasto. El viernes les explico bien, ¿listo? No se les olvide la pregunta y me la hacen el viernes, por favor.